Capítulo 2. El derecho penal objetivo. Continuación. B. Elementos de la norma penal. A. Delito. B. Pena. C. Medidas de seguridad. B. Elementos de la norma penal. En el capítulo anterior hemos visto cómo se estructuran los elementos en la norma penal. Ahora se trata de saber qué es lo que se entiende por delito, por pena y por medida de seguridad. Por supuesto que en este lugar no se pretende hacer un estudio exhaustivo de estas categorías, lo que supondría adelantar cuestiones que se estudian más adelante en otras partes del programa, sino dar una idea sustancial de las mismas que sirva para una mejor comprensión de la esencia de la norma penal. A. Delito. La primera dificultad con que se tropieza al intentar dar un concepto de delito es la imposibilidad de concebirlo al margen del derecho penal positivo. En efecto, delito es toda conducta que el legislador sanciona con una pena. Todo intento de definir el delito al margen del derecho penal vigente es situarse fuera del ámbito de lo jurídico, para hacer filosofía, religión, moral o sociología. La verdad es que las concepciones filosóficas, morales o sociológicas del delito ayudan poco en esta materia al jurista. Esto es una consecuencia del principio nullum crimen sine lege que rige en nuestro derecho penal positivo y que impide considerar como delito toda conducta que no caiga dentro de las mallas de la ley penal. Pero esto no quiere decir que el penalista quede vinculado a un concepto formal del delito, sin que pueda indagar cuál es el contenido material de este concepto. La elaboración de un concepto material del delito es también una tarea que corresponde al jurista. Claro está que para ello deberá partir de lo que considere como delito el derecho penal positivo. Pero, deduciendo de él las características generales que convierten a una conducta en delito, podrá llegar a saber aproximadamente cuál es el concepto material del delito que sirve de base al derecho penal positivo. Por otra parte, la labor del jurista no debe agotarse en la determinación del concepto material del delito. Una vez obtenido este, debe compararlo con las demás concepciones materiales de delito no jurídicas vigentes en la sociedad. De esta comparación podrá deducir las posibles consecuencias críticas sobre el concepto material de delito que maneja el derecho penal positivo, si éste no coincide con la concepción dominante de la sociedad. Al mismo tiempo que una función crítica, las concepciones extrajurídicas del delito también tienen una función político-criminal, pues, convertidas en principios informadores político-criminales, pueden cambiar el concepto material de delito en el derecho penal vigente. 1. Ya hemos dicho en el capítulo primero que la norma penal es un conjunto de expectativas. Al sancionar una conducta, el legislador la está valorando negativamente, prohibiéndola y esperando con ello que los ciudadanos se abstengan de realizarla. Si alguien realiza la conducta prohibida, frustra esta expectativa y se hace acreedor de la sanción prevista en la norma. Esta frustración de expectativas que supone la comisión de un delito se puede contemplar desde una doble perspectiva. En primer lugar, como un juicio negativo o juicio de desvalor que recae sobre el acto o hecho prohibido y, en segundo lugar, como un juicio de desvalor o desaprobación que se hace del autor de este hecho. Al juicio de desvalor sobre el hecho se le llama antijuricidad y refleja la desaprobación del acto por el legislador. Al juicio de desvalor sobre el autor del hecho se llama culpabilidad y supone la atribución al autor del acto previamente desaprobado para hacerle responsable del mismo. Esta distinción tiene un valor sistemático importante. La ciencia del derecho penal, sobre todo la alemana, se ha ocupado durante los últimos 100 años de elaborar esta distinción sistemática, distribuyendo los componentes del delito entre estas dos categorías. En el desvalor del acto, en el injusto, se incluyen normalmente la acción y la omisión, los medios, modos y situaciones en que se producen, la relación causal y también la psíquica entre la acción y el resultado. En definitiva, todo lo que permite valorar la conducta, sus circunstancias y el resultado que constituye el hecho delictivo. En el desvalor del autor,
En la culpabilidad se incluyen sistemáticamente hablando las facultades psíquicas del autor, sus motivaciones y el conocimiento de la ilicitud de su acto, entre otros datos que permiten hacerle responsable del hecho delictivo. También desde el punto de vista práctico es importante la distinción sistemática entre antijuricidad y culpabilidad. Así, por ejemplo, para imponer una medida de seguridad o recaudadora basta solo con la presencia del desvalor del acto, no siendo necesario que el sujeto sea culpable. Por ejemplo, para internar en un centro psiquiátrico a un enfermo mental que a consecuencia de su enfermedad ha cometido un delito, es suficiente que el hecho sea un acto antijurídico, aunque el enfermo no sea culpable. La imposición de una pena requiere, sin embargo, algo más que debe añadirse al desvalor del acto, el desvalor del autor, es decir, la constatación de su culpabilidad. Sin la presencia de este segundo juicio de desvalor derivado del que se hace sobre el acto, la aplicación de una pena supone una grave lesión del principio de culpabilidad, cuya vigencia se considera hoy como imprescindible. 2. Pero el concepto material de delito requiere una mayor concreción de estos elementos. Desde luego, no todo acto antijurídico realizado por una persona culpable es un delito. El incumplimiento de una obligación contractual puede ser un acto antijurídico y culpable. El legislador desaprueba tal incumplimiento y el deudor es responsable de su conducta. A pesar de esto, el incumplimiento contractual es, en principio, impune, es decir, no constituye delito. Así ocurre en el siguiente ejemplo. A, en vez de pagarle una deuda a B, emplea el dinero que tenía destinado a tal efecto en comprarse una máquina que le hacía falta, pensando que ya le pagará más adelante o confiando quizás en que B se le olvide exigirle el pago. En este caso, existe un acto antijurídico y culpable. B, el acreedor, puede exigir el cumplimiento de la obligación o, en su caso, la correspondiente indemnización de perjuicios. En la última instancia, B siempre podrá satisfacerse con cualquier objeto del patrimonio de A y así cobrar su deuda. Hasta aquí, la conducta de A no constituye delito. Pero si A no solo no paga a B, sino que además oculta sus bienes, quedando en insolvencia, con la intención de frustrar la futura reclamación de éste y hacer imposible su satisfacción, a B ya no le queda ninguna otra posibilidad de satisfacer su derecho de crédito. La única posibilidad de impedir la conducta de A o de sancionarla es, pues, convertirla en un delito, como se hace en el artículo 257, amenazándola con una pena. Pero no solo porque el ordenamiento jurídico no tiene otro remedio que recurrir a la pena para impedir la conducta de A, en este segundo caso existe un delito. Lo decisivo es más bien que la conducta de A, en el segundo caso, es mucho más peligrosa para el tráfico jurídico que el primero. Si el derecho penal no interviniera aquí, el tráfico jurídico patrimonial sería imposible. 3. Para comprender el concepto material de antijuricidad, es decir, las razones por las que un determinado hecho se puede considerar un hecho antijurídico, debe distinguirse entre desvalor de acción y desvalor de resultado. Generalmente, el delito constituye una acción o conducta especialmente peligrosa para determinados intereses o bienes de las personas y la sociedad. El desvalor de acción, su especial peligrosidad para los bienes jurídicos es, pues, la primera característica que separa una conducta delictiva de otra que no lo es. Solo así se explica que sea impune un incumplimiento contractual de varios millones de pesetas y que se considere como delito, en cambio, un simple hurto o una estafa de escasa cuantía. Pero también es decisivo para convertir una conducta en delito el valor del bien jurídico lesionado o puesto en peligro. En el ejemplo anterior se ha visto que tanto en una variante como en otra se afecta el mismo bien jurídico, el derecho de crédito del acreedor. La diferencia entre uno y otro caso solo consistía en la especial peligrosidad de la conducta del deudor, en el desvalor de la acción. Pero existen bienes jurídicos cuyo valor es tan grande para la existencia humana que el más leve ataque dirigido contra ellos puede considerarse ya un delito. Esto sucede principalmente con los bienes jurídicos vida o integridad física.
Toda lesión dolosa o imprudente de la integridad física o la muerte de un semejante, dolosa o imprudentemente producida, es, de por sí, un delito. El valor de tales bienes jurídicos y la irreparabilidad de los ataques a ellos dirigidos justifican su sanción punitiva. El desvalor del resultado, la lesión del bien jurídico es, por tanto, otra característica del concepto material de delito. Desvalor de acción y desvalor de resultado se complementan. Cuanto mayor sea el valor de lo que se protege, por ejemplo la vida, mayor será también la desaprobación que merezca una conducta que lo lesione o ponga en peligro, bastando por tanto, para imponer un castigo, que la conducta suponga una lesión o puesta en peligro imprudente, por ejemplo la conducción a más velocidad de la permitida de un vehículo de motor o el ejercicio negligente de la profesión médica en un acto quirúrgico. Por el contrario, si el valor de lo que se protege es pequeño o no es tan importante, como por ejemplo ocurre en casos de meros daños patrimoniales, la conducta solo será delictiva si es especialmente peligrosa o lesiva para el bien jurídico. De ahí que los delitos patrimoniales solo se castiguen en su forma de comisión dolosa o intencional. Como veremos más adelante en la segunda parte, a la hora de estudiar la teoría del delito se discute cuál es, entre el desvalor de acción y el de resultado, el que asume el papel preponderante en la fundamentación del concepto de antijuricidad o ilicitud. Baste ahora con decir que ninguno de ellos puede, por sí solo, servir de fundamento de la antijuricidad, ya que el resultado lesivo es relevante en la medida en que proviene de una acción desvalorada, y ésta se desvalora en la medida en que puede producir un resultado. 4. Dentro del concepto material del delito, el juicio de desvalor sobre el autor del hecho injusto, es decir, la culpabilidad, se basa en la idea de responsabilidad, es decir, en la posibilidad de imputar el hecho, desvaloración de acción más desvalor de resultado, a una persona para hacerle responsable del mismo. El individuo que realiza acciones peligrosas para la normal convivencia o que ataca bienes jurídicos de gran importancia debe responder por lo que ha hecho en la medida en que posea un cierto grado de desarrollo de sus facultades psíquicas, conozca el carácter prohibido de lo que ha hecho y pueda motivarse por la norma jurídica. La responsabilidad es, además, el elemento de enlace entre el delito y la pena. La teoría general del delito no es, por tanto, más que una teoría de la imputación que, a través de la identificación de los distintos elementos en que el derecho penal vigente convierten un determinado hecho en un delito, permite la imputación del mismo a una persona para hacerla responsable del mismo. Desvalor de acción, desvalor de resultado y responsabilidad son, pues, los tres pilares en los que descansa el concepto material de delito en el derecho penal positivo. Ellos son los que convierten a una conducta en merecedora de pena y por consiguiente, a través de su tipificación en la ley, en delito. Excurso relativismo histórico del concepto material de delito. Ahora bien, estos tres pilares que sirven de base al concepto material de delito y a las dos categorías, antijuricidad y culpabilidad, en las que se estructura sistemáticamente el mismo, están condicionados históricamente. Lo que es responsabilidad, qué tipo de acciones son peligrosas o qué bienes jurídicos merecen una protección jurídico-penal son cuestiones a las que se ha respondido de forma muy diferente en cada época y aún dentro de cada época según la sociedad o país. Por eso, el concepto material de delito no puede tener un valor absoluto, sino relativo. En la Edad Media, por ejemplo, el derecho penal estaba vinculado a determinadas concepciones religiosas o morales y se consideraban gravemente delictivos hechos como la brujería o la herejía. Igualmente, la concepción teocrática del poder motivaba que los delitos contra el rey o contra los poderes a él en exclusiva conferidos, la acuñación de moneda, por ejemplo, fueran considerados como delitos de lesa majestad. Consecuentemente, se aplicaban a estos delitos las penas más graves, la de muerte generalmente. La revolución, que en todos los órdenes significó el pensamiento racional y humanista del siglo XVIII, produjo un cambio en las concepciones materiales del delito. De acuerdo con la teoría del contrato social,
según la cual el poder no emanaba de la divinidad, sino del pacto entre los ciudadanos que consentían en limitar sus derechos y su libertad y admitían un poder coactivo superior en tanto sirviera para organizar la convivencia pacífica, surgió la idea de nocividad social como sustrato del concepto material del delito. El concepto de nocividad social exige algo más que la simple inmoralidad de un hecho para castigarlo como delito. La homosexualidad, las relaciones heterosexuales entre adultos, las discrepancias religiosas constitutivas de herejías, etc., podrían ser todo lo inmorales que se quisiera, pero, al no perjudicar los derechos de terceros, debían quedar al margen del derecho penal. Esta idea se extendió ampliamente entre los filósofos penalistas más importantes del siglo XVIII, como el italiano Beccaria, el alemán Hommel y el español Lardizábal, y posteriormente produjo una restricción beneficiosa de los hechos considerados punibles en los códigos penales decimonónicos. El concepto de nocividad social, que como principio rector tiene gran valor en la determinación del concepto material de delito, es excesivamente abstracto y está también sujeto al cambio histórico. Es, pues, en definitiva, el cambio social histórico en sus distintas vertientes de cambio político, económico, tecnológico, etc., el condicionamiento principal del concepto material de delito. En este sentido puede decirse que, históricamente, cada época y cada sociedad han condicionado un determinado tipo de delitos y que las estructuras económicas y sociales condicionan un número más o menos grande de conductas desviadas castigadas como delitos. Como veremos más adelante, el concepto de bien jurídico permite una mayor precisión del concepto material de delito, aunque también el bien jurídico está expuesto al cambio y al relativismo histórico. B. Pena. También el concepto de pena se plantea en principio como un concepto formal. Pena es el mal que impone el legislador por la comisión de un delito al culpable o culpables del mismo. Con esta definición no se dice nada, sin embargo, sobre cuál es la naturaleza de ese mal o por qué o para qué se impone. La respuesta a estas cuestiones es uno de los problemas más discutidos de la ciencia del derecho penal y la polémica desborda incluso los límites jurídicos para convertirse en un tema de interés general para otras ciencias, sociología y filosofía principalmente. Si se quiere conseguir algo de claridad en este asunto, deberán distinguirse desde el principio tres aspectos de la pena: su justificación, su sentido y su fin. Mientras que con respecto al primer aspecto puede decirse que existe unanimidad, no ocurre lo mismo con respecto a los otros dos. La pena se justifica por su necesidad como medio de represión indispensable para mantener las condiciones de vida fundamentales para la convivencia de personas en una comunidad. Sin la pena, la convivencia humana en la sociedad actual sería imposible. Su justificación no es, por consiguiente, una cuestión religiosa ni filosófica, sino una amarga necesidad. Más discutidos son los problemas sobre el sentido y fin de la pena. Ellos han constituido el objeto de la llamada lucha de escuelas, que durante muchos años ha ocupado el centro de gravedad de las discusiones y polémicas en la ciencia del derecho penal. Aunque aquí no voy a ocuparme de esta polémica con detalle, expondré sucintamente los tres puntos de vista principalmente mantenidos y el estado actual del problema. Tradicionalmente se distingue entre teorías absolutas, teorías relativas y teorías eclécticas, o de la unión. Las teorías absolutas atienden solo al sentido de la pena, prescindiendo totalmente de la idea de fin. Para ellas, el sentido de la pena radica en la retribución, en la imposición de un mal por el mal cometido. En esto se agota y termina la función de la pena. La pena es, pues, la consecuencia justa y necesaria del delito cometido, entendida bien como una necesidad ética, como un imperativo categórico, al modo que lo entendió Kant en su conocido ejemplo de la isla. Si los miembros de una sociedad decidieran disolverse,
Si, por ejemplo, el pueblo que habita una isla decide abandonarla y dispersarse por todo el mundo, antes de llevar a cabo esta decisión, debería ser ejecutado el último asesino que quedara en prisión, para que todo el mundo supiera el valor que merecen sus hechos y para que el crimen de homicidio no recaiga colectivamente sobre todo un pueblo por descuidar su castigo, porque de lo contrario podría ser considerado partícipe de esa injusticia. Kant, Introducción a la Metafísica de las Costumbres. Recuérdese que este texto también es utilizado para defender la pena de muerte, de la que Kant, como otros muchos ilustres pensadores en esa época, era partidario. De algún modo, esta idea está fuertemente enraizada en la sociedad que reacciona frente a los más graves delitos exigiendo el castigo de sus culpables. El que la hace la paga. Y en las concepciones religiosas que ven la pena como la expiación necesaria del mal, delito, cometido. También las ideas de venganza y de castigo se basan en una concepción retribucionista de la pena. Igualmente la tesis de Fletcher, que ve la pena como una oportunidad para expresar solidaridad con la víctima y compensar la desigualdad producida por un delito, se apoya en una concepción retribucionista. Las teorías relativas atienden al fin que se persigue con la pena. Se dividen en teorías de la prevención especial y teorías de la prevención general. Las teorías de la prevención general ven el fin de la pena en la intimidación de la generalidad de los ciudadanos para que se aparten de la comisión de delitos. Su principal representante fue el penalista alemán de principios del siglo XIX, Feuerbach, que consideraba la pena como una coacción psicológica que se ejercía en todos los ciudadanos para que omitieran la comisión de delitos. Las teorías de la prevención especial ven el fin de la pena en apartar al que ya ha delinquido de la comisión de futuros delitos, bien a través de su corrección o intimidación, bien a través de su aseguramiento, apartándolo de la vida social en libertad. Su principal representante fue otro gran penalista alemán, Franz von Liszt, quien consideró al delincuente como el objeto central del derecho penal y a la pena como una institución que se dirige a su corrección, intimidación o aseguramiento. También la llamada Escuela Correccionalista española de finales del siglo XIX y principios del XX preconizó una teoría preventiva especial de la pena. Famosa es la frase de la penitenciarista española Concepción Arenal: odia el delito, compadece al delincuente. Y el título del libro del penalista salamantino Pedro Dorado Montero, El derecho protector de los criminales, 1915, que sintetizan perfectamente las aspiraciones resocializadoras de la teoría preventiva especial. Las tesis preventivas, aunque sin distinguir entre preventivas generales y especiales, están ya recogidas en la famosa sentencia que se atribuye a Platón y recoge Séneca. Ninguna persona razonable castiga por el pecado cometido, sino para que no se peque. Tras estas posiciones aparentemente irreconciliables, se defiende actualmente una postura intermedia que intenta conciliar ambos extremos, partiendo de la idea de retribución como base, pero añadiéndole también el cumplimiento de fines preventivos, tanto generales como especiales. Esta nueva postura, llamada teoría de la unión, es hoy la dominante. Estas teorías unificadoras aparecen en la historia del derecho penal como una solución de compromiso en la lucha de escuelas que dividió a los penalistas en dos bandos irreconciliables: los partidarios de la retribución y los partidarios de la prevención general o especial. Pero como toda solución de compromiso, desemboca en un eclecticismo que, queriendo contentar a todos, no satisface totalmente a nadie. Retribución y prevención son dos polos opuestos de una misma realidad que no pueden subordinarse el uno al otro, sino coordinarse mutuamente. La retribución mira el pasado, el delito cometido; la prevención al futuro, a evitar que se vuelva a delinquir. Reconducir ambas visiones de la pena a una unidad es una especie de cuadratura del círculo, de difícil solución.
Las teorías de la unión en sus distintas variantes tienen, sin embargo, el mérito de haber superado el excesivo parcialismo que late tanto en las teorías absolutas como en las relativas. Ninguna de estas dos teorías puede comprender el fenómeno de la pena en su totalidad porque solo fijan su atención en partes de ese fenómeno. Cualquier teoría que pretenda comprender el fenómeno penal deberá enfrentarse con él, por consiguiente, desde un punto de vista totalizador, sin perjuicio de descomponerlo después, diferenciando sus distintos aspectos. Precisamente en esto fracasan también las teorías de la unión. Para estas teorías lo fundamental sigue siendo la pura retribución del delito culpablemente cometido y solo dentro de este marco retributivo y por vía de excepción admiten que con el castigo se busque fines preventivos. Pero como ha demostrado Roxin, un resumen de su posición puede verse en parte general 1, párrafo 95, la retribución no es el único efecto de la pena, sino uno más de sus diversos caracteres que incluso no se agota en sí mismo, sino que al demostrar la superioridad de la norma jurídica sobre la voluntad del delincuente que la infringió, tiene un saludable efecto preventivo general en la comunidad. Se habla en este sentido de prevención general positiva, que más que la intimidación general persigue el reforzamiento de la confianza social en el derecho. No se puede hablar, por tanto, de una función única, ni mucho menos asignar a la pena un fin exclusivo. La pena es más bien un fenómeno pluridimensional que cumple diferentes funciones en cada uno de los momentos en que aparece. En el momento de la amenaza penal, es decir, cuando el legislador prohíbe una conducta amenazándola con una pena, es decisiva la idea de prevención general negativa, pues se intimida a los miembros de la comunidad para que se abstengan de realizar la conducta prohibida. Pero si a pesar de esa amenaza e intimidación general se llega a cometer el hecho prohibido, entonces a su autor debe aplicársele la pena prevista para ese hecho, predominando en la aplicación de la pena la idea de retribución o de prevención general positiva, aunque no se excluyan aspectos preventivos especiales. Finalmente, durante la ejecución de la pena impuesta, prevalece sobre todo si se trata de una pena privativa de libertad, la idea de prevención especial, porque lo que en ese estadio debe perseguirse es la reeducación y socialización del delincuente o por lo menos su aseguramiento. Con otras palabras, cuando el legislador amenaza con la pena de prisión de 10 a 15 años, en el artículo 138 del Código Penal, el hecho de matar a otra persona, lo hace con la esperanza de que, a la vista de la pena con que conmina la realización de ese hecho, la generalidad de los ciudadanos normales se abstendrán de matar a sus semejantes. Prevención general negativa. Pero si, a pesar de esta conminación, alguien llega a cometer culpablemente un homicidio, entonces debe aplicársele la pena prevista con un criterio retributivo, es decir, porque ha cometido el homicidio, demostrando al mismo tiempo con ello la seriedad de la amenaza penal, prevención general positiva. Una vez impuesta la pena correspondiente, debe procurarse, sin embargo, sobre todo cuando esta es una pena de prisión, de acuerdo con la idea de prevención especial, que durante la ejecución de la pena se actúe directamente sobre el delincuente, educando y reprimiendo sus instintos agresivos, para que, una vez cumplido el castigo impuesto, pueda integrarse en la comunidad como miembro perfectamente idóneo para la convivencia. De acuerdo con este esquema, se puede concluir diciendo que la pena es retribución, en tanto que supone la imposición de un mal al hecho punible cometido. La idea de retribución traza los límites de la intervención punitiva del Estado. El límite mínimo, porque solo puede aplicarse, prescindiendo ahora de las medidas de seguridad, cuando se haya cometido un hecho delictivo completo en todos sus elementos. El límite máximo, porque obliga a no sobrepasar la gravedad de la pena que tiene asignada en la ley y el hecho que dio lugar a su aplicación. Pero la pena no se agota en la idea de retribución, sino que cumple también otra función importante, luchando contra el delito a través de su prevención.
a través de la prevención general, intimidando a la generalidad de los ciudadanos, amenazando con una pena el comportamiento prohibido, prevención general negativa, pero también demostrando la superioridad de la norma jurídica y los valores que representa, así como restableciendo, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en el derecho, prevención general positiva, y a través de la prevención especial, incidiendo sobre el delincuente ya condenado, corrigiéndolo y recuperándolo para la convivencia, fomentando en él una actitud de respeto por las normas jurídicas. Este planteamiento dialéctico general ideal solo sirve para describir fenomenológicamente el proceso de la intervención punitiva del Estado, sin que ello excluya las desviaciones en que cada uno de los estadios de los que se lleva a cabo este proceso puedan darse. Así, por ejemplo, en el estadio de la amenaza penal, una exageración de la idea de prevención general lleva a la implantación de una especie de terror penal, amenazando con penas verdaderamente draconianas, hechos de escasa trascendencia y aún de dudosa punibilidad. Esta exacerbación punitiva está implícita en modernas teorías criminológicas de la reacción social, como la de la tolerancia cero, que pretende resolver algunos problemas sociales, drogadicción, marginación social, etc., en clave puramente represiva, incrementando las penas o penalizando conductas de escasa entidad delictiva, pintadas, mendicidad, pequeños hurtos. También el imperio absoluto de la idea retributiva puede conducir a una concepción puramente vindicativa del derecho penal en el momento de la aplicación de la pena, haciendo del juez una especie de autómata ejecutor de la venganza pública. Finalmente, durante la ejecución de la pena, sobre todo cuando ésta es privativa de libertad, una idea exagerada de la prevención especial puede hacer del delincuente una especie de conejillo de indias, aplicándosele medidas o tratamientos que vayan contra su voluntad o contra su dignidad como persona, como por ejemplo los trabajos forzados o la esterilización o castración, o que pretenden más su inocuización, cuando no lista llanamente su eliminación o exterminio, pena de muerte, o mediatizando la concesión de determinados beneficios, como permisos de salida, libertad condicional, etc., con criterios muy especiales, más propios de la subcultura penitenciaria que de una auténtica resocialización, prevención especial negativa. A esta idea puramente inocuizadora del delincuente responden modernas teorías penitenciarias que proponen una selective incapacitación, es decir, la prolongación indefinida de la pena privativa de libertad para delincuentes habituales con pronóstico desfavorable de resocialización. Esta idea también se utiliza para fundamentar la imposición de determinadas medidas de seguridad, como por ejemplo internamiento en custodia de seguridad, como prolongación de la pena. Sobre estas y otras modernas teorías criminológicas de la reacción social frente a la delincuencia. C. Medidas de seguridad. Como acabamos de ver, el derecho penal no solo es un medio de represión, sino también un medio de prevención y lucha contra la delincuencia. Si esta doble tarea se lleva a cabo solamente con la aplicación de la pena, se habla de un derecho penal monista. Por el contrario, se habla de un derecho penal dualista cuando junto a la pena se aplican otras sanciones de distinta naturaleza a las que se llaman medidas de seguridad. En el derecho penal moderno, junto a la pena como principal consecuencia del delito, vienen también en consideración las medidas de seguridad, adoptándose así en la mayoría de los países un sistema dualista de las consecuencias jurídicas del delito. Originariamente los códigos penales decimonónicos respondían a la idea de un derecho penal monista y regulaban solo una consecuencia del delito, la pena, que respondía fundamentalmente el pensamiento retributivo y en cierta medida también a la prevención general. Pero poco a poco fue destacándose la idea de la prevención especial, apareciendo en primer plano la persona del delincuente como sujeto que hay que corregir, rehabilitar o asegurar. Se hizo así precisa la introducción en los sistemas legales punitivos vigentes de determinadas medidas que pudiesen realizar más adecuadamente dicha idea.
En la codificación penal decimonónica se arbitraron ya algunas formas de control del sujeto irresponsable penalmente, pero peligroso. Pero es en el Código Penal vigente donde estas medidas tienen una regulación más específica y detallada, en el capítulo 4 del libro primero. Al igual que la pena, la medida de seguridad se justifica por ser un medio de lucha contra el delito. La diferencia fundamental con aquella radica en que mientras que la pena atiende sobre todo al acto cometido y su base es la culpabilidad o responsabilidad del sujeto, en la medida de seguridad se atiende a la peligrosidad de éste. Por peligrosidad se entiende la probabilidad de que se produzca un resultado. En este caso, la probabilidad de que una determinada persona cometa en el futuro un delito. El interés en evitar ese posible futuro delito es lo que justifica la medida de seguridad. Pero como esa posibilidad se refiere a una persona determinada, la esencia de la medida de seguridad es de naturaleza preventivo especial. El delincuente es objeto de la medida de seguridad, bien para reeducarlo y corregirlo, bien para apartarlo de la sociedad en el caso de que aquello no sea posible. Este juicio de peligrosidad se lleva a cabo a través de una prognosis de la vida del sujeto en el futuro. Para ello deben tenerse en cuenta varios datos: el género de vida del sujeto, su constitución psíquica, el ambiente en el que vive, etc. De aquí se desprende que la peligrosidad de un sujeto, es decir, la posibilidad de que cometa un delito en el futuro, puede constatarse aún antes de que se haya cometido delito alguno. Frente a esa peligrosidad predilectual está la peligrosidad postdilectual, que es la probabilidad de delinquir en el futuro que muestra a una persona que ha cometido ya un delito, es decir, un delincuente. Actualmente ya nadie discute que el presupuesto de las medidas de seguridad jurídico-penales lo constituye la peligrosidad postdelictual. Ello se deriva de la propia naturaleza y concepto del derecho penal como un derecho penal de acto y no meramente como un derecho penal de autor. En efecto, el derecho penal se ocupa del delito, al que vincula determinadas consecuencias jurídicas, penas o medidas de seguridad. Solo el delito, la conducta criminal definida como tal en el Código Penal, constituye el punto de partida y el presupuesto de toda reacción jurídico-penal. El mismo Código Penal dice en su artículo 1 que se ocupa de acciones o de omisiones que constituyen delito o falta, es decir, de las conductas criminales, y en el artículo 6 que las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito. Esta clara consecuencia fue, sin embargo, ignorada totalmente por la legislación española, que primeramente con la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 y luego con la que vino a sustituir la de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, aplicaba indistintamente medidas de seguridad a casos de peligrosidad predilectual y de la peligrosidad postdilectual, llevando así prácticamente a la equiparación de ambas. Es más, el centro de gravedad de dichas leyes era la peligrosidad predelictual, sin referencia a la previa comisión de un delito. Así, por ejemplo, el hecho de que ser vago habitual, ejercer la prostitución o realizar actos de homosexualidad, ser mendigo habitual o toxicómano eran presupuestos suficientes para, una vez demostrada su peligrosidad social, no necesariamente criminal, aplicar medidas de seguridad que en nada se diferenciaban de las medidas de seguridad postdelictuales o de las mismas penas. La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social ha sido expresamente derogada en el Código Penal de 1995. Es evidente que el derecho penal solo debe ocuparse de conductas peligrosas postdelictuales y que, por consiguiente, las medidas de seguridad jurídico-penales únicamente deben referirse a dichas conductas. Pero, aún aceptando este punto de partida, deben analizarse, siquiera brevemente, las ventajas e inconvenientes de estas consecuencias del delito.
La medida de seguridad, no cabe duda, es un instrumento indispensable en la actual lucha contra el delito. Ella se adecúa mejor que la pena a la personalidad del delincuente y puede contribuir más eficazmente a la readaptación del delincuente a la sociedad. Por otra parte, es el único recurso de que dispone el Estado en aquellos casos en los que no se puede imponer una pena por ser el sujeto inimputable, es decir, por carecer de los presupuestos mínimos para responsabilizarlo de sus acciones, aun cuando ha cometido un hecho tipificado en la ley como delito, siempre que, a pesar de su imputabilidad, sea peligroso criminalmente. Pero de todos modos no deben ocultarse sus inconvenientes. Estos son sobre todo de tipo jurídico constitucional. El presupuesto de la medida de seguridad, la peligrosidad criminal, es un juicio de probabilidad y como tal puede ser erróneo. El que no se considera peligroso vuelve a reincidir y el que se considera altamente peligroso puede no volver a delinquir nunca más. Las bases sobre las que descansa tal juicio son movedizas y los criterios que se manejan en las prognosis son todavía muy inseguros. Contra ellos se formulan objeciones de índole dogmática y psicosocial. En realidad debe aceptarse el riesgo de que la prognosis falle y efectivamente la experiencia así lo demuestra. También se pueden formular objeciones contra la aplicación misma de la medida de seguridad. La aplicación de una pena es la consecuencia fundamental del delito. Con ella se consiguen los fines de prevención general, intimidando a los demás ciudadanos, y de prevención especial, asegurando o corrigiendo al delincuente. Por eso, la aplicación conjunta de pena y medida de seguridad puede lesionar el principio de ne bis in idem, al traducirse en un doble castigo, fraude de etiquetas. Por más que digamos que el fundamento y los fines son distintos en una y otra, en verdad es el mismo individuo quien soporta ambas consecuencias por el hecho cometido. Tampoco la medida de seguridad como sustituto de la pena está exenta de objeciones, por cuanto puede ser más gravosa que la pena misma, durando, por ejemplo, más que ésta o siendo incluso de duración indefinida. Por otra parte, alguna de estas medidas de seguridad en concreto puede lesionar los derechos fundamentales del individuo, al imponer coactivamente actividades que emanan de la libertad personalísima del individuo o que, en última instancia, descansan en la voluntad del sujeto afectado, como, por ejemplo, el tratamiento terapéutico o correccional. Y aún existe el peligro de que con la medida de seguridad se persiga en realidad un aumento encubierto de la gravedad de las penas, aduciendo la supuesta finalidad de la defensa social o de la corrección del individuo. Para evitar estos peligros para los derechos fundamentales, se propone hoy dotar a las medidas de seguridad, que de hecho en nada se diferencian de una pena, de los mismos límites y garantías de carácter material y formal que se exigen para la imposición de una pena. Se llega así, de hecho, a un derecho penal monista en el que las penas y medidas de seguridad, aunque distintas en sus presupuestos, se unifican en su ejecución, creándose un sistema combinado de penas y medidas, en el que éstas solo son, en principio, aplicables como sustituto de la pena cuando el sujeto del delito no sea responsable del mismo, pero sí peligroso, aunque siempre guardando la debida proporcionalidad con la gravedad del hecho cometido, no pudiendo ser más gravosas ni durar más que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido. Excepcionalmente, la medida de seguridad se puede imponer también juntamente con la pena, cuando sean de distinta naturaleza y por tanto compatibles en su cumplimiento simultáneo o en el caso de que ambas sean privativas de libertad, internamiento psiquiátrico y prisión para un enfermo mental semi-imputable, haciendo cumplir, en primer lugar, la medida y luego computando su tiempo de duración en el tiempo de duración de la pena.